Hola, ¿qué tal? Te saluda el doctor Antonio Cota, soy médico internista y en esta ocasión te voy a compartir unos puntos clave de qué es la autofagia y cómo puedes activarla, porque la autofagia es un mecanismo que tiene el cuerpo de forma natural de recuperar su salud, de regenerar esas células o estructuras, ciertas partes de las células que no estén funcionando de manera adecuada. Cuando esto no es así, es decir, no tenemos suficiente autofagia por lo que estamos haciendo en nuestro estilo de vida, pues nuestro cuerpo no funciona simplemente al 100% y uno puede detectar ciertos signos y síntomas por una autofagia no deficiente. Y de esto vamos a hablar en esta ocasión. Yo he visto muchas personas que al cambiar su dieta, al practicar el ayuno intermitente, empiezan a mejorar mucho de los signos y síntomas. Y luego dices, bueno, es que le baja el azúcar, le baja la presión arterial y a veces no es cierto. A veces ves que esa persona sigue teniendo el azúcar alta porque a lo mejor tiene poco tiempo haciendo eso, sigue teniendo alta la presión arterial, sigue tomando los mismos medicamentos, pero lo único que ya entró en acción es la autofagia y que a eso se le pueda atribuir la mejoría de esos síntomas. Empiezan a ver mejor, las manchas en la piel se comienzan a desaparecer, la famosa cantosis nigricans, esa neuropatía que a veces es que disminuye mucho la calidad de vida de las personas que la padecen, empieza a desaparecer esa sensación de quemazón en los pies, entumecimiento, hormigueo, comienza a desaparecer y recuperan la energía. Nuevamente, doctor, pues si le baja el azúcar se va a sentir bien. Eso es lo curioso, que cuando la autofagia a veces hace su trabajo, uno se da cuenta porque el azúcar sigue alto, sigue exactamente igual, la presión sigue exactamente igual. Sin embargo, el cuerpo ya comenzó a regenerar, a recuperar su salud y solo es cuestión de tiempo ir ajustando detalles que te voy a compartir en este video para que ese problema metabólico se revierta por completo, porque la gran mayoría puede revertir. Algunos pequeños casos, muy poco, muy bajo el porcentaje, ya no se puede revertir por el tipo de enfermedad que tienen o bien a veces por algunas complicaciones que ya pasaron o cruzaron el punto de no retorno y que se convierten pues en complicaciones irreversibles. Esto de la autofagia, así es el concepto, ¿no? Autofagia. Y eso es un premio Nobel de Medicina desde el 2016. Y esto explicaría en parte por qué yo en la carrera de medicina, pues nunca me hablaron de esto. Y pues uno se pone a pensar, no, ahora, a ver, soy doctor, parte de mi trabajo es recuperar, regresarle la salud a las personas que van perdiendo eso y no, y yo nunca supe durante mi formación qué era la autofagia. Yo nunca supe que el cuerpo tenía un mecanismo de recuperar la salud, ¿no? Entonces, desde ahí ya nos van plasmando la idea de que algunas enfermedades son crónicas, son incurables y pues resulta que el cuerpo tiene la forma de recuperar su salud. Totalmente de acuerdo, hay enfermedades que ya no se revierten, pero hay muchas otras que sí, que se pensaba que no, ¿no? Entre ellas la diabetes tipo 2. Entonces, este señor descubrió la autofagia y en esta imagen prácticamente se está señalando cómo las células porque así se llama el concepto, se comen a sí mismas, ¿no? Aquí se ve cómo la membrana, la capita externa esa de la célula se abre un poquito y esto puede entrar a su interior a unas organelas o estructuras que se llaman lisosomas. Y esos lisosomas se encargan de degradar las células que ya no funcionan bien o ciertas estructuras de esas células que ya no están funcionando bien. Cuando yo estudié medicina, se decía que esa actividad de fagocitosis únicamente era relevante para eliminar células tumorales, células que se estaban convirtiendo en cáncer o eliminar organismos como virus, parásitos, bacterias, hongos, ¿no? Pero hoy se sabe que el cuerpo hace eso con sus mismas células. Cuando detecta que ya algo no funciona bien, lo quita y ese material, esas proteínas, lo reutiliza para formar una célula nueva que sí funcione a la perfección. Entonces, premio Nobel desde el 2016 y desde entonces, antes ya había publicaciones, pero no tanto como hoy. Hoy tuvo un auge bastante importante porque pues esa es la importancia. El cuerpo tiene un mecanismo de recuperar la salud y cómo podemos poner en marcha eso, ¿no?
¿Qué es la autofagia? Comerse a sí mismo es lo que significa literalmente, ¿no? Y esto es lo que hace nuestro cuerpo. Esto no funciona bien, véngase, te voy a destruir y voy a reconstruir otra nueva estructura que sí funcione al 100. Y esto lo hace para regenerar células nuevas, estructuras nuevas, enzimas, proteínas que sí funcionen al 100. Si no hay autofagia, en otras palabras, nuestro metabolismo, nuestro cuerpo no funciona al 100%, porque las células están ahí, pero ya con una capacidad mitocondrial de producir ATP disminuida, con mucho estrés oxidativo, con mucha inflamación, proteínas que están ya, simplemente no funcionan al 100%, ¿no? Es un mecanismo de regeneración, células nuevas, y esto es un mecanismo de sobrevivencia, obviamente que el ser humano ha desarrollado a través de miles de años por la misma evolución natural que nos da la capacidad de mantenernos con vida y con salud la mayor parte del tiempo. Hoy se dice, por ejemplo, no es que hay enfermedades que son causadas por el envejecimiento. En parte sí y en parte no, en parte creo que exageran, porque el cuerpo está diseñado para vivir sano siempre hasta pues que obviamente a uno le llegue su tiempo, ¿no? Por ejemplo, antes se decía la famosa demencia senil, ¿no? No, es que el envejecimiento pues va causando problemas neurológicos y eventualmente uno cuando está mayor te causa demencia. Y es por la edad, y es normal. No es que tienes reumas, te duele el cuerpo por la edad. Hay muchas cosas que la verdad no son por la edad. A lo mejor por el uso o por otra situación, ok, lo podría creer, pero el cuerpo no está diseñado para tener problemas durante lo que duremos nosotros con vida. Es un mecanismo de sobrevivencia. No tiene sentido que el cuerpo esté programado para tener problemas a cierta edad, ¿no? No tiene sentido. No hubiéramos sobrevivido mucho. Entonces, esa es la importancia de la autofagia, que nos permite mantenerlos con vida y funcionando lo mejor posible la mayor parte del tiempo. Pero que cuando uno pierde la salud, también es un mecanismo que se activa para recuperar nuestra salud. Es un mecanismo para estar sanos que está presente no únicamente en nosotros los humanos, en todos los seres vivos. Por lo mismo, la naturaleza les ha otorgado o la misma selección natural que este mecanismo se preserve en todos los seres vivos por la importancia que tiene, nada más que antes no se conocía, ¿no? En cuanto a los signos y síntomas de una autofagia deficiente, como les venía diciendo, hay gente que mejora su neuropatía, o sea que puede causar neuropatías, puede causar problemas oculares, problemas cognitivos, problemas con la memoria, con la atención, que han sido más acentuados después del COVID, ¿no? A lo mejor era porque antes no se le prestaba mucha atención, pero también puede ser que la misma inflamación crónica saca a relucir la autofagia deficiente de muchos de nosotros. Pérdida de la capacidad para dormir, por ejemplo, o el insomnio crónico, proteínas en la orina, debilidad, cansancio, manchas en la piel, problemas para regular tu presión arterial, reumas, inflamación. ¿Cuánta gente no padece de artritis, lupus, osteoartritis, osteoporosis, por ejemplo, problemas de la próstata? Todo eso puede ser porque la autofagia está detenida o no está a un ritmo sano. Porque esos problemas, si lo ves desde otro punto de vista, a ver, el hueso, por ejemplo, problema de osteoporosis, está en continua formación y en continua destrucción. Pero si esto se mantiene en equilibrio, no tendría por qué descalcificarte, ¿no? El hueso se descalcifica si el hueso se destruye mucho más rápido de lo cual se puede formar. Y la autofagia, nuevamente, es para regenerar tejido. Entonces, desde ese punto de vista, estamos viendo que nuestro cuerpo no puede mantener la demanda de regeneración de nuestras estructuras debido al desgaste por el uso que le estamos dando. Esa es la autofagia. De eso viene la importancia, porque la verdad es que los órganos, las estructuras, las células, los epitelios están en constante renovación, unos más lentos que otros, según sea el sitio, ¿no? Pero siempre
siempre hay algún daño, siempre hay inflamación. Uno hace ejercicio, se inflaman los músculos. ¿Y qué es lo que tiene que venir? La autofagia para regenerar músculo. El problema es cuando no hay autofagia. Estamos usando, pero nunca reciclando, nunca reparando. Tenemos que reparar. Verlo también de esta forma. Supón tú que te compras un carro nuevo y lo usas bastante, lo usas, vamos a poner un número muy alto, ¿no? 100.000 millas. Si en esas 100.000 millas nunca le haces cambio de aceite, nunca le das un mantenimiento, un tune-up, un chequeo, nunca le cambias las llantas, nunca, pues claro que lo vas a echar a perder. El darle mantenimiento va a hacer que ese automóvil, ese carro, te dure mucho más tiempo funcionando casi con la misma eficiencia. Eso es la autofagia, darle mantenimiento a tus órganos, a tu cuerpo, para que se mantenga funcionando lo mejor posible. Sin autofagia es como si no, como si nunca te cambiaras el aceite de tu cuerpo, nunca le dieras mantenimiento, nunca un tune-up, nunca un chequeo. Claro que por el uso y desgaste van a funcionar menos y van a tener problemas. Claro, eso es normal y habitual, ¿no? Pero para eso es la autofagia, para mantener tus estructuras, tu metabolismo funcionando la mayor parte del tiempo. Signos y síntomas, pues diversos, porque todo esto se desgasta con el uso y todo esto tiene que ser reparado o reciclado. Si no, vas a tener problemas en cualquiera de tus sistemas. Ahora, ¿cómo activarlo? Los dos más importantes, de hecho, los tres pilares más importantes para activar esa autofagia o ese mecanismo de regeneración celular son la alimentación, el ayuno intermitente y el ejercicio, ¿no? Por alimentación entendemos una dieta saludable, variado, adecuada en porción, bajo en carbohidratos, bajo en azúcar, bajo en comida procesada, más o menos moderada en proteínas y ligeramente alto en grasas. Aquí se habla de dos cosas, restricción calórica. A ver, si uno come demasiado, pero demasiado en calorías, obviamente esto detiene la autofagia. Y también va con lo mismo de la proteína, ¿eh? Si uno come demasiadas proteínas, esa autofagia ya no se activa al 100%. Y aquí muchas personas me dicen, doctor, pero entonces, ¿cómo le hago para bajar calorías? ¿Cómo le hago para comer menos? Ok, esa es la belleza del ayuno intermitente, porque cuando uno hace ayuno intermitente, en automático baja las calorías semanales. Ese es otro punto importante. Estamos acostumbrados a contar la porción y calorías día a día, día a día. Pero ¿qué tal si empiezas a ver tu porción, tus calorías, tus gramos, tus macronutrientes semana por semana? Porque el metabolismo no se ajusta a diario, le toma tiempo hacer cambios. Y si lo ves de esta forma, tus calorías semanales, tus macronutrientes semanales, distribuido en esos días, es un poco más sencillo y más desgastante. Porque además, algunos días a la semana vas a hacer ayuno intermitente. Y cuando uno hace ayuno, por naturaleza, come menos. Haciendo el ayuno intermitente, bajas tus calorías, bajas tus proteínas. Entonces, uno es comer saludable, variado, con los puntos que conlleva una dieta saludable. Eso activa mucho la autofagia y bajar tantito la proteína, una restricción muy leve, moderada de calorías, tampoco tan drástica, ¿eh? Si uno le corta mucho, se desnutre y si uno no le corta casi nada, desactivamos o lentecemos el problema. Y el ayuno intermitente cuando es adecuado, cada quien tiene su forma de ayunar. Hay quienes con 14 y 16 horas les va súper bien, hay quienes no, hay quienes requieren un poco más, 20 horas, 24 horas y cada quien va ajustando a eso. Si uno busca cómo activar la autofagia, va a encontrar que el ayuno intermitente es clave. Y es cierto, pero uno no puede obtener los beneficios del ayuno intermitente. O sea, yo voy a ayunar ahorita, por ejemplo, 16 horas y terminando me voy a atascar de lo que se me antoje. No, no, no es así, porque entonces pierdes el beneficio. Lo que obtuviste con ese ayuno de 16 20 horas, lo pierdes con la comida después, ¿no? No, se trata de que tengas el beneficio del ayuno y que le des continuidad.
con tu alimentación saludable, si no lo estás recortando. Y te decía, hay gente que mejora mucho los síntomas aunque el azúcar se mantenga muy alta, ¿no? Y así me lo dicen literalmente. Es que me siento súper bien. Yo no me sentí así. Tengo más energía, no tengo neuropatía, no me siento mal. Hago ejercicio, no tengo estreñimiento, orino bien, duermo, me siento bien. El azúcar sigue alta. Claro, ese es otro tema, ¿no? Aquí estamos hablando de cómo activar la autofagia y cómo te vas dando cuenta de que te está ayudando. Porque vas a mejorar en diferentes áreas de tu cuerpo y vas a ver los números y siguen exactamente igual. Y mucha gente abre la interrogante. Yo no entiendo por qué mis números siguen así, pero yo me siento bien. Bueno, te sientes bien por la autofagia, que ya está activada. Los números siguen así, es otra historia. Hay que buscar por qué. Porción, te falta ayuno, la composición corporal, te falta ejercicio, tienes medicamento que te causa eso, problema en la microbiota, no sé, eso ya es otra historia, ¿no? Aquí el punto es que usted se dé cuenta cuando la autofagia comienza a entrar en acción, cuando su bienestar y esas complicaciones comiencen a mejorar, significa que ya entró en acción porque si no, se seguiría sintiendo mal. Eso es la autofagia actuando. Ya recuperó la energía, claro, tus mitocondrias funcionan mejor. Ya la cantosis nigricans o esa coloración café en la piel está mejorando, claro, tu epitelio celular se está mejorando, esas melanocitos están menos activados y funcionan mejor. Esa es la explicación. Tu resistencia a la insulina bajó, sí, a consecuencia de mejor función de células beta o regeneración celular. Eso es la autofagia entrando en acción. Y el ejercicio, combinado me refiero a aeróbico y también de resistencia, porque a veces el aeróbico, sobre todo cuando hay problema de distribución de la grasa, sí te ayuda un montón, claro, pero a veces no es suficiente para que esa grasa se distribuya de forma más saludable, que uno pueda subir músculo y bajar la grasa corporal total. Debe ser combinado y cierta exigencia, ¿no? Y aquí pues cada quien va a establecer qué tan exigente, pero si uno sale a caminar todos los días 20 minutos, no es exigente, no sube tu frecuencia cardíaca, no te demanda y toda la vida la haces así, pues de ahí nunca vas a pasar. Uno tiene que ir aumentando la exigencia, claro, dentro de lo razonable y usando el sentido común para que uno empiece a activar más la autofagia. Si no llegamos a un punto, digamos, estable, un punto cómodo y el cuerpo ahí se queda neutralizado, ya no sigue mejorando y no se trata de eso. Se trata de empujar este mecanismo lo más que se pueda para que esté funcionando al 100% y no menospreciar estos tres puntos de acá, ¿no? La calidad del sueño. Si uno no duerme bien, aunque haga ayuno, buena alimentación y ejercicio, es posible que esa autofagia no esté activada al 100% del todo. Es sumamente importante. Durante el sueño se regenera el cuerpo. La autofagia es regeneración. O sea que, entre comillas, esa autofagia se da, la mayor actividad se da durante la noche o durante el sueño. Y si ese sueño no está ahí, no hay materia prima o no hay terreno fértil para que crezca la autofagia. Gestión emocional, estrés, ansiedad, problemas con la ira, problemas de depresión, por ejemplo, o aquellas emociones, entre comillas, negativas que ya te estén afectando la calidad de vida y funcionalidad o que no te permitan regresar a un equilibrio, si permanece bastante tiempo, ves, meses, va a tener problemas también, consecuencias con tu sistema inmunológico, con tu metabolismo energético y también esa autofagia puede verse disminuida. Y medicamentos. Medicamentos porque si tú lo buscas seguramente no vas a encontrar que un medicamento detiene la autofagia y esto es en mi opinión y con base a lo que yo he observado. ¿Cómo es posible que existan muchas personas con diabetes tipo 2, síndrome metabólico, con neuropatía, proteinuria, mucha hambre, cansancio, problemas de la vista, dolor,
crónico generalizado, estreñimiento, reflujo, que en cuanto suspenden el medicamento, todo eso comienza a mejorar. Y uno puede decir, es que son efectos secundarios del medicamento, ¿no? No necesariamente que se active la autofagia. Sí, sí, ok, totalmente de acuerdo. Pero ¿qué tal cuando suspenden un montón de medicamentos y además esas variables mejoran? Es decir, quitan metformina, losartán, estatinas y ves que a los 3 5 días el colesterol baja, el azúcar baja y la presión baja y tú dices, ¿pero por qué? Esos medicamentos son supuestamente para bajar eso. Al quitar el medicamento uno espera que eso suba y no, al contrario bajan. Y tú dices, la dieta, pero apenas tiene 3 días. No, no es posible. El ayuno intermitente apenas tiene 3 días. No es posible que esas cosas actúen así de forma inmediata y tan abrupta, ¿no? Pues por la autofagia en parte de, porque la autofagia se activa de forma instantánea. Cuando uno va al hospital, una persona que cae enfermo y que lo tienen que internar u hospitalizar, lo primero que sucede es tu metabolismo te debilita para que no hagas nada y toda la energía va encaminada a reparar ese daño y también te quita el hambre. Y te quita el hambre por una razón. De hecho, varias, ¿no? Una es que toda la energía se vaya a reparar el daño. No le metas comida porque ahorita no vamos a dirigir la energía al sistema digestivo. No le metas comida. Todo eso va para recuperarte de la enfermedad. Y además te quita el hambre para que hagas ayuno y ese ayuno active la autofagia y te recupere de la salud. Se dice que el único animal que come cuando está muy enfermo es el ser humano. Si usted tiene mascotas, se dará cuenta cómo, por ejemplo, los perros están enfermos, no comen, no quieren comer, hacen ayuno intermitente para activar la autofagia, ¿no? Y una vez que ya se recuperan, ahora sí comienzan a ingerir alimentos. Este es de forma breve, la autofagia. Obviamente hay muchísimo más de información, pero aquí te explico qué es, por qué, qué tan importante es la autofagia, cómo puedes inferir, porque no hay un estudio que te diga para medirlo, ni que te confirme si la autofagia ya está presente, al menos por ahora, quizá en un futuro sí. Pero si estás teniendo todos esos cambios, la autofagia ahí está, ¿no? Si está mejorando tu cuerpo, ahí está la autofagia, aun cuando los números permanezcan altos. Eso puede ser indicativo de que sí lo estás activando bien. Recuerda, la dieta saludable, variada, bajo en carbohidratos, no te excedas tanto en proteínas si no lo vas a bloquear. El ayuno intermitente correcto, el ejercicio, dale tiempo a esas tres cosas. No menosprecies la calidad del sueño, tu gestión emocional y a lo mejor tienes medicamento que te está deteniendo esa autofagia. Esto entra en acción al hacer estas intervenciones, estos cambios y vas a notar cómo tu cuerpo empieza a mejorar en muchas áreas de tu salud casi al instante y es porque la autofagia está haciendo su trabajo.